Vamos a comenzar con una oración, amados hermanos, en esta enseñanza que tenemos este jueves. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, en este día, porque así como tu palabra dice que un día imite a otro día, así tú, Señor, cada día nos estás hablando, Señor, porque ya viene el tiempo, Padre, ya se acerca la hora cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá y sucederá, Señor, ese rapto del que habla tu palabra. Oh Señor, aquí estamos como iglesia, aquí estamos como ese cuerpo que somos de Cristo Jesús. Pedimos gracia, pedimos unción, pedimos sabiduría, pedimos que tú nos reveles en esta tarde lo que está escrito en tu palabra, Señor. Bendícenos con tu lámpara, Padre. En esta hora derribamos todo consejo altivo que se ha levantado en contra de tu conocimiento y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, amado Dios, porque tú nos has llamado a que escudriñemos tus escrituras, Señor. Porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna y ellas nos dan testimonio de ti, mi Señor Jesucristo. Aquí estamos, Padre, bendícenos, ayúdanos, alúmbranos, úngenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia registra muchas enseñanzas. Una de ellas está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué está pasando con el rey David, amados hermanos? El rey David era un hombre que conocía a Dios. No podemos decir que era como Saúl. Saúl pretendía conocer a Dios, pero no le conocía. Y el rey David sí le conocía, sabía quién era Dios. Pero yo inicio con esta pregunta: ¿por qué pecó el rey David? ¿Ya estaba planeado que pecara? No. ¿Cuáles fueron las circunstancias que le hicieron pecar? La Biblia dice en 2 Samuel 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermano, era tiempo de que los reyes estuvieran en la guerra y David se quedó en casa. ¿A qué se quedó? ¿A atender asuntos del palacio? ¿Asuntos de la realeza? ¿Cuántos pecados llegan al pueblo de Dios porque están en el lugar que no es correcto? Están en el lugar incorrecto. Porque tal vez tienen las mismas condiciones que tiene el rey David. La Biblia nos dice, escúcheme bien, por favor, nos dice la Biblia en Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje de Apocalipsis 5:10 dice que somos reyes. ¿Y qué debe estar haciendo un rey del reino de Cristo? Debe estar haciendo lo que hizo el rey David. ¿Saben por qué cayó en pecado? Por la ociosidad. Porque él tenía que estar en la guerra como todos los reyes. Hoy en día, el pueblo de Dios tiene que estar en guerra. Una guerra permanente en contra del pecado y de aquellas cosas que se levantan en contra de la iglesia, de la familia y de la misma vida. Amados hermanos, ¿por qué llega el pecado?
Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿para qué pertenecemos al linaje de Jesucristo? ¿Por qué pertenecemos al linaje de Jesucristo? Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, ¿llega el pecado a los cristianos? Sí. ¿Por qué llega el pecado? ¿Por qué pecan? Amado hermano, si somos reyes, si somos linaje, si pertenecemos no a cualquier pueblo, a un pueblo que Dios escogió, para que de ahí se anuncien las virtudes de Jesús. Hermano, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? ¿En qué estamos ocupando más nuestro tiempo? ¿En las cosas del reino o en las cosas del mundo? Mi trabajo, mi negocio, mi carrera, mis estudios. No es malo que yo estudie, no es malo que trabaje. Pero cuando eso es la prioridad, ¿qué tiempo le estamos dando a Dios? Hermano, fíjese, vamos a ver el versículo número 2 de 2 de Samuel. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Era de tarde, no era de mañana, era de tarde, dice. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué fue lo que pasó? Usted ya sabe la historia, y si no, ahí se la dejo para que la esté estudiando. Hermano, ¿por qué pecó el rey David si conocía de Dios? Hermano, ¿cuáles son tus áreas vulnerables? ¿Cuáles son tus áreas de riesgo? ¿Qué áreas de tu vida son las que tienes que cuidar? Pablo estaba encargado por el Señor Jesucristo de revelar a la iglesia cuáles eran las señales de un verdadero arrepentimiento. Y por eso escribe a la iglesia de Corinto, y en la iglesia de Corinto les está dando un panorama de cuáles son las 7 señales, 7 actitudes que un cristiano debe presentar cuando está arrepentido. Hoy vamos a estudiar esas 7 actitudes de arrepentimiento. Hermano, porque el domingo vamos a celebrar Santa Cena, vamos a tener cena, vamos a estar recordando el sacrificio de Cristo Jesús. Pero hagámonos preguntas, hermano. ¿Cuál es mi actitud? La actitud que yo tengo delante de Dios, día a día, no los domingos. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando vamos a la iglesia, regresamos a nuestra casa, empieza el lunes. Hermano, ¿cuántas veces platicamos? ¡Ay, qué maravilloso, qué bonito estuvo el culto! Pero el lunes ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque volvemos a las mismas rutinas de siempre. ¿Y dónde está la novedad de vida? Es un llamado de parte de Dios que cada que celebremos la Cena del Señor, pongamos atención.
Arrepentirse no es llorar y pedir perdón y volver a hacer lo mismo. Hermano, entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Yo le hago una pregunta. ¿David volvió a pecar? Jamás. El pecado que había cometido de adulterio y de homicidio, jamás lo volvió a hacer. ¿Cuántos cristianos hoy en día, perdóname Señor, te pido, pero siguen haciendo lo mismo? Siguen mirando pornografía. Siguen hablando en doble sentido. Siguen tratando mal a sus esposas. Siguen bebiendo cerveza, vino cuando les invitan los amigos. Siguen hablando dobles palabras, doble sentido. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Vamos a ver 7 actitudes. Y yo quiero que vaya usted a 2 de Corintios. Por eso Pablo enfatizaba: te dejo escrito lo que está aquí en esta carta para que pongas atención. ¿Qué miró? Escuchen bien, hermanos. 2 de Corintios 7:11. ¿Qué fue lo que miró Pablo en la iglesia? Miró que se habían arrepentido, es decir, tenían tristeza por haber pecado. Aquí tú vas a ver en el versículo 11, 2 de Corintios 7:11, dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, está hablando del arrepentimiento. Y entonces empieza a describir Pablo las 7 actitudes que la iglesia de Corinto manifestó. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué más? ¿Qué defensa? ¿Qué hicieron los corintios? ¿Qué indignación? Traduce la palabra indignación como enojo, y no que estés enojado todo el día. No, sino el enojo que se manifiesta cuando te has arrepentido. Ese enojo tú lo volcas hacia lo malo y dices: ya no quiero lo malo en mis pensamientos, en mi casa, en mi negocio. Ya no quiero. Por eso dice indignación, te indigna lo malo. ¡Qué temor! Y no habla de miedo. Habla del temor a Dios o del temor de Dios. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Qué vindicación! 7 actitudes que el apóstol Pablo miró en la iglesia de los Corintios. Y por eso se los escribe. Y les dice: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermano, hoy vamos a la iglesia, cantamos, alabamos, bendecimos, saltamos, hermano, brincamos, damos. Pero, hermano, eso no es tener arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio total de vida, de actitudes, de pensamientos. Es volverme e ir al sentido contrario, ya no al mismo sentido. Vamos a ir viendo cada una de las actitudes y los voy a ir llevando de acuerdo a lo que pasó el rey David con el Salmo 51. Y vamos a ir viendo cómo es que él presenta el Salmo 51 y lo que mostró en cada texto. Él se arrepintió, le dolió mucho haber pecado en contra de Dios y haber matado a ese hombre. Jamás lo volvió a hacer.
Hoy en día, ¿cuántos hombres tienen un pecado y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer y le piden perdón a la esposa y le piden perdón a los hijos y le piden perdón a la iglesia, pero lo siguen haciendo? Entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Solo les remuerde la conciencia, pero no tienen la primera actitud. Vamos a ir mirando las actitudes que están aquí. Aquí les pongo la lista de todas las actitudes: solicitud, defensa, enojo, temor, deseo, celo y vindicación. Siguiente diapositiva. Vamos a la primera. ¿Qué es solicitud? Solicitud es una disposición inmediata a confesar, a corregir y a cambiar. Cuando un hombre, una mujer está arrepentido, lo que hace, inmediatamente muestra disposición, primero a confesar, corregir, 2, y 3, cambiar. Hermano, la Biblia nos habla al respecto. Vamos a ver solamente esto que dice la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Pero sería muy bueno leer desde el versículo número 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Y la verdad no está en nosotros. ¿Usted se acuerda cuando el profeta Eliseo le pregunta a Giezi: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Y a dónde había ido Giezi, hermanos? Había ido a codiciar lo que le querían regalar al profeta. Y fíjense, ¿cuántas veces nos da Dios la oportunidad de confesar lo que hemos hecho mal? Y por eso le pregunta el profeta a Giezi: ¿de dónde vienes? La oportunidad de confesar. ¿Pero qué dijo Giezi? De ningún lado, Señor. Aquí he estado. Y entonces viene la paga. Entonces viene la consecuencia. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. 9. Lea conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos pecado? Lo primero es confesar. Al confesar, hermano, tenemos la firme disposición de corregir. ¿Giezi quiso corregir? No. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Cuando Dios le ordena al rey Saúl que vaya y destruya a Amalek, y le dice: quiero que destruyas todo, que no dejes nada con vida. ¿Qué hizo el rey Saúl? Yo te voy a dejar que busques los pasajes para que leas estas referencias. Solo te digo que está en Samuel. Y hermano, cuando llega el profeta, le pregunta: ¿qué es ese balido? ¿Qué es eso que yo oigo? ¿Y qué le contesta el rey Saúl? Mira, era una oportunidad, pueblo, para decir: ¿sabes qué? No obedecí a Dios, quiero perdón, quiero que me perdone Dios. Pero, ¿sabes? Fue más fácil justificarse. Un hombre o una mujer que se justifica no reconoce su pecado. ¿Cómo se justifican?
Cuando le echan la culpa a la esposa, al esposo, al hijo, al amigo, al dueño, al jefe, pero no reconoces tu pecado. Hermano, ¿hemos pecado? Dios te da la oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, pequé, Señor, perdóname. Vamos al Salmo 51 y versículo número 1. ¿Cómo clama el rey David porque pecó, hermanos? Salmo 51, 1, y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué está reconociendo? Su rebelión. Está reconociendo sus pecados. Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué está diciendo? Límpiame. Hermano, Cristo ya te lavó. Cristo ya te justificó. Pero seguimos siendo seres humanos. Y la tendencia del ser humano es pecar. Porque hay una naturaleza que todavía tenemos que se llama carne. ¿Te das cuenta que los reyes tienen que estar en la guerra? ¿Cómo te mantienes en la guerra? Cuando miras las estrategias de Dios que tiene su palabra para cómo defenderte cuando el enemigo quiera hacerte caer en pecado. Y entonces, Salmo 51:1 está confesando el rey David su pecado. Y también el versículo número 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, ¿has pecado? ¿Has ofendido? ¿Has dudado?